no voy a decir casi, porque todos nos conocemos. Iba a decir casi todos nos conocemos, pero yo creo que no cabe ahí. Primero quiero agradecerle la presencia de todos, porque nadie vino si no tuviera el interés en saber a fondo algo sobre el mundo árabe y sobre el caso palestino concretamente. ¿Por dónde empezar? Hay historia de 1400 años, pero yo diría, voy a hablar de 100 años para acá. A lo mejor tocaría algo de atrás, pero son 100 años para acá. Hay tantos ramales y entramados ahí en la historia que uno tiene que no hay una línea recta, así que uno comienzo por aquí y termino allá, sino a lo mejor retrocedo, voy, porque es demasiado, no complicado, sino demasiadas intervenciones en distintos tiempos, pues que tienen que ver la una con la otra independientemente. Así que me disculpan si me ven que no llevo un hilo así definido, pues. No es como se estila en una conferencia, pues. Obligado estoy de hacer esto. Primero, ningún árabe, de esto estoy seguro, niega el derecho o la existencia del judaísmo como religión y de los judíos como tal. El problema comienza después del 48, en 1886, después del Congreso de Basilea, con Herzl, fue que apareció la idea del sionismo y comienzan a desarrollarlo posteriormente. Cualquier judío cuando se siente acorralado, tú eres antisemita. Resulta que los árabes son semistas, porque somos de un mismo abuelo. Pero ellos utilizan esta arma y nadie, como utilizan el Holocausto. En la conferencia que tuvimos anteayer, había un joven argentino judío, de una el dos antisemitas a los que hablaron contra Israel, por el Holocausto. Y yo les dije, bueno, yo reconozco el Holocausto cuando ustedes reconocen 52 millones de habitantes del planeta que murieron también. Cuando ustedes digan que hay 52 millones más 6 millones de judíos, estamos de acuerdo. Pero ustedes lloran 6 millones de judíos y desconocen todo el resto. ¿Y qué? A mí no niego el Holocausto porque la hubo. Y hace ratito estaba diciendo el profesor Julio y algunos amigos, realmente los judíos fíjate cómo estamos saltando, los judíos que murieron en el Holocausto, hay una buena parte de ellos, una gran parte, que fueron entregados por los mismos judíos jóvenes a Hitler para quemarlo. Porque ya estaban pensando en la creación del Estado de Israel y no querían crear un Estado con discapacitados y viejos, que era una carga para ellos. Y lo entregaron, y Ben Gurión y Sharon fueron acosados, pero nunca se llevó a cabo el juicio. Ambos han muerto sin llevar a cabo, porque ellos eran unos de los que entregaban a los viejitos. O sea, porque los judíos como tal, primero no existía el Estado de Israel y no había ejército ni nada, pero los judíos no participaron en la guerra mundial. No tenían soldados en el frente para morirse, o para que sean perseguidos para quemarlo, sino que fueron entregados por su propio conciudadano. Y esta es una realidad que ellos no quieren que nadie lo sepa. Por eso que no se puede, al que habla algo contra el Holocausto, no se puede tildar de una antisemita. No es así. La realidad es distinta y ellos participaron en esto. Ellos son culpables como el mismo Hitler por el Holocausto. Y tienen que, por dignidad, por honestidad, tienen que hablar de 52 millones de fallecidos en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿por qué llorar a 6 millones y olvidar el resto? ¿Dónde está la justicia? Bien, tengo un punto de vista quizás un poco distinto a lo que creen ustedes que van a escuchar. Digo esto porque lo que pasó últimamente, no la historia de Palestina, sino lo que pasó la última guerra ahorita, Hamas y Israel, tiene su fundamento en otras razones y esto es lo que va a sorprender a todos. En Siria, voy a resumir un poco de que Irak, Irán y Siria, Libia y Siria, no hay problema, porque tanto que lloran la muerte de Gaddafi y el hermano Bashar y lo que está pasando, pero no van a fondo quiénes son, de dónde vinieron, cómo es eso, qué pasó ahí.
En 1957 hubo la unión con Egipto y la hizo el partido Baas de Siria, que estaba en el poder, con Nasser, que era la estrella mundial, pues, uno de los tres hombres que formaron el primer movimiento de los no alineados. Pero la euforia de hacer una unión árabe no acondicionaron nada, absolutamente. Los partidos políticos en el mundo árabe, para que sobrevivan, la primera consigna es unión. ¿Unión de qué? Unión de todos los países árabes, en una sola potencia, en una sola república. Bueno, el partido Baas, su consigna es unión, libertad y socialismo. De hecho, para cumplir con este mandato, esta consigna o este anhelo, llamaron a Nasser, vamos a hacer una unión incondicional. El presidente electo, que era Shukri al-Kuwaiti, los nombres van a ser un poco difíciles de memorizarlo, pero yo tengo que decirlo, salió de la presidencia y la entregó a Nasser para que sean una sola república con un solo presidente. Y nombraron a un personaje que no fue el mismo como vicepresidente. La consecuencia fue nefasta, negativa y un golpe mortal al pensamiento unitario árabe, unionista árabe. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Siria tenía de 3,5 millones a 4 millones de habitantes y un nivel de vida regularmente bueno, y Egipto tenía 27 millones, muy buena parte de ellos dormían en los cementerios porque no tenían ni siquiera casa para dormir. Eso es famoso, hasta hoy día los egipcios duermen en los cementerios, algunos. Bueno, como no había ninguna condición, ningún tratado, ningún señalamiento que impide, eliminaron el pasaporte y todos tenemos la cédula ciudadana de la República Árabe Unida. Punto. De cualquier una de los dos países. Nos fuimos invadidos por más de 8 millones de egipcios. O sea, 3 veces más que la cantidad de habitantes que tenía Siria. Esta conllevó a que llegaban algunos de acondicionar al obrero sirio medio almuerzo. O sea, no te podemos dar un platón para que coma. Tómate un bocadillo ahí para que pueda vivir. Yo anteayer dije algo y la gente se sonrió hasta los delincuentes sirios no le quedó qué hacer porque lo traíamos de todo de Egipto. Te lo juro que hay tantos chistes que llegaban a robar y estaban ahí a hacer algunas cositas. Nefasta fue totalmente. Y lamentablemente se inauguró por primera vez en la historia del pueblo sirio el trabajo de inteligencia, o sea, vulgarmente informantes, sapeo. Y desde entonces hasta ahorita tenemos esta maldición de que de cada 3 sirios reunidos, uno es informante oficial con sueldo, un segundo atestado y un tercero que es la víctima. Eso es así, es una estadística, lamentablemente. De modo que hubo tanta represión en los 3 años de unión que aquella gente que salía a gritar a todo pulmón por la unión no podía gritar porque habían tantos castigos, tanta represión, pero estaban internamente haciendo lo mismo pero contra la unión. Ya no queremos saber más nada de esto. Y efectivamente 3 militares de rango mediano, no un general o así. 3 militares confabularon y hicieron la separación. Los golpes militares en Siria son famosísimos y se hacen, bueno, antes, ahorita está mucho más difícil. De hecho, tenemos 4 años viviendo un golpe. Era tomar la emisora, porque era una sola emisora en Damasco, la televisora y la comandancia general del ejército y sacar decreto número 1. Punto. Tomaron la emisora, sacaron esto y comenzaron a detener a egipcios y se separó. O sea, un gobierno separatista logró sin disparar un solo disparo, acabó con la República, con la unión. Y no hubo apoyo, porque justamente el pueblo que tanto apoyó estaba esperando este momento que se separen, porque ya no querían más nada. Y este fue un golpe mortal realmente al pensamiento unionista. Bueno, hubo 1 año y medio
2 años casi de un gobierno separatista, y después el 8 de marzo del 61, 62, el partido de Bas tomó nuevamente el poder. Y Nasser y sus emisoras se encargó de descargar todos los días. O sea, habían Globovisión a la, no sé, a la potencia X contra los sirios. Hablaban cosas horribles verdaderamente. La guerra del 67. O sea, hice esto preámbulo porque yo dije a comienzo de una conferencia que hicimos anteayer, dije todos, absolutamente todos los gobernantes árabes son traidores. Y alguien dijo, Nasser, le dije, incluyéndolo. El profesor Miguel Contreras, le dije, incluyendo a Nasser. Y tuve que hacer esta historia, pues. La guerra del 48 la perdieron los árabes, por supuesto, y ahora también regreso para decir cuál es la razón y cómo fue. Instalaron en Sharm el-Sheikh, en la frontera Israel-Egipto, instalaron las fuerzas de las Naciones Unidas y era renovada cada vez que se le vencía el tiempo. En el 67 los rusos le soplaron en el oído de Nasser que después del golpe, de la separación, después de perder la unión, después tú te necesitas conseguir pueblo, pues. No renueva a las fuerzas de las Naciones Unidas y no va a pasar nada. Los israelíes no le van a atacar. No renovó, caprichosamente, así a lo mero inteligencia. Bueno, los israelíes estaban esperando eso, que no renueva. Y el 6 de octubre arrancó la guerra de los 6 días. La noche del ataque de israelíes a Egipto, que es el país más importante para ellos, que tenían que neutralizarlo primero que todo, la fuerza aérea, los militares, los pilotos, todos, de cualquier rango, tenían una fiesta. Y el 70% de las aviaciones egipcias fueron destruidas en pista. En pista. Y los israelíes avanzaron en 6 días y tomaron todo el Sinaí. Que podemos hablar de un territorio, qué sé yo, quizás un tercio de Venezuela, el Sinaí. Lo tomaron en 6 días. Acabaron con parte de Siria, con parte de Jordania, tomaron Jerusalén. Nada, pues. Los árabes se sorprendieron con una nefasta derrota. Gracias a esto. Y los únicos que endiosan a los perdedores son los árabes. Pierde Nasser. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Renunciar. Punto. El yerno de él, que era el ministro de Defensa, Abdel Hakim Amr, dijo que él fue que el presidente lo señaló como fue el traidor, lo metieron preso y al día siguiente se ahorcó en la celda, muy común. Se ahorcó en la celda y salió el pueblo a la calle. Por supuesto, los informantes siguieron trabajando para cierto trabajo y él proclamó a Nasser de nuevo que él no tiene la culpa. Y siguió Nasser, continuó hasta que murió. Continuó hablando de patriotismo, habiendo perdido todo esto. Bueno, es esto, pues tuve que hablar de Nasser, porque cuando yo dije que todos los árabes fueron traidores, todos los gobernantes fueron traidores por esa razón, pues. En 73, en 67, el ministro de la Defensa de Siria era Hafez Assad, el papá del actual presidente. Y es famoso el comunicado que sacó el ejército sirio, el ministro de la Defensa. El ejército sirio estaba en las riberas del Tabaraya, que es un lago de agua dulce en las alturas de Golán, que de la ciudad del Conaito era como 18 kilómetros. Estaban en las riberas del lago, cuando salió un comunicado militar que el ejército israelita hizo una maniobra y está detrás de las líneas de fuego nuestras. Así que la retirada es libre. Entonces los militares sirios comenzaron a botar sus jerarquías y sus trajes. Y hasta los beduinos que pastoreaban animales ahí le quitaban cualquier atuendo para ponerlo y salieron cada quien por su lado, en desbandada. Y la verdad no había tal actuación israelista. Se lo entregaron en bandeja de oro.
El 73, ya con la presencia israelita en el Sinaí y en la mitad de la altura del Golán, confabulan Sadat, porque ya se había muerto Nasser, con Hafez al-Assad, que hay que salir de este atolladero, o sea, tantos años, ni guerra ni paz. Por supuesto, cuando hable de conveniencia y tratados, no ha escrito, pero no me cabe duda que en contacto con el mismo gobierno israelita o a través de unos terceros, fomentaron la guerra del 73, que fue peor todavía que el de 67. Siria perdió 17 ciudades pequeñas y grandes en la altura del Golán y perdió la otra parte de la altura del Golán, que está reclamando ahorita. Egipto, el tercer ejército, la tercera división del ejército egipcio, que es la más fuerte, fue cercada por una fuerza israelita que intervino de una forma solapada sin percatarse ellos y cercó al tercer ejército egipcio cerca de los lagos amargos y obligó a Egipto a declarar cese al fuego, aceptar un cese al fuego, y Siria lo mismo. En 73 estamos hablando. Y fueron unas negociaciones. Ahí nació un nombre que más tarde voy a señalar, el kilómetro 101 en Egipto. Y lo mismo el kilómetro 48 en Siria. ¿Qué pasó allí? Que como estaba todo confabulado previamente, ellos hablaban de 27 tanques israelíes lograron acercar al tercer ejército, a la tercera división. Fin. Lo que pasó que, como estaba programada la entrega, firmaron un tratado de cese al fuego y a negociar la retirada. Pero como los egipcios les gusta mucho el fútbol y los israelitas, para calmar las tensiones, tranquilizar a la gente, comenzaron con una partida de fútbol entre el ejército israelita y el ejército egipcio. Tú te puedes imaginar, ayer estaban tirando bombas y hoy juegan fútbol. Qué humanos son, ¿no? O sea, puro humanismo. Bueno, y ahí terminaron, ese fue el kilómetro 101, y firmaron los tratados de separación de fuerzas. Y en Siria hubo lo mismo en el kilómetro 48. Pero los sirios, el gobierno de Siria, sabía que el pueblo sirio no aceptaría esto y fue en secreto. El de Egipto fue, escandalosísimo. El de Siria fue calladito, nada. Firmaron un tratado en el kilómetro 48 y hicieron separación de fuerzas. Posteriormente intervino Arabia Saudita y le pagó a Israel para que se retirara hasta la ciudad, hasta la última parte de la ciudad del Conaitra para entregarla a Siria. Conaitra es el estado de Conaitra, que es el fronterizo de altura del Golán, y el Conaitra, la ciudad, es el que lleva el nombre, como decir, Merida es de Merida, ¿no? El estado de Merida y la capital es Merida. Y a 5 metros de la última casa que estaba en Conaitra está la nueva línea de Israel, la nueva frontera, que están reclamando los sirios. Pero qué triste que nadie puede señalar la guerra del 73, donde perdimos 17 ciudades más, nadie la puede señalar sin decir la victoriosa guerra del 73. O sea, la derrota se convierte en victoria. Y una vez en una entrevista, algún periodista extranjero le preguntó a Hafez, ¿victoria de qué se perdieron 17 ciudades o pueblos? ¿Qué victoria proclaman ustedes? Dijo, no, la victoria de la vuelta al ser humano, al ser árabe, la dignidad. Devolvimos la dignidad árabe. Sí, perdimos territorio, no importa, pero ahora sentimos victoriosos. Y murió el hombre diciéndole el héroe de la liberación del 73, de la victoria del 73. Y cuidado que no lo diga porque hay uno de los tres que están escuchando que te puede mandar para otra parte. Así que, lamentablemente, y ese tiene mucho que ver más adelante con lo que voy a decir y con lo que pasó ahorita en Gaza últimamente, endiosaron a estos mandatarios que son victoriosos, que son honestos, y se formó un frente en Siria cuando Sadat iba a Jerusalén para firmar la paz, lo rechazaron, todo el mundo árabe, el pueblo árabe, y llegó a Siria a visitar a Hafez al-Assad. Me imagino que le dijo que iba allá
porque de ahí no regresó a Egipto, fue a Chipre y de Chipre aterrizó en Jerusalén. Y hizo la primera visita de un mandatario árabe a Israel. Él le reconoció todo y hicieron unos tratados nefastos. Entonces se formó en Siria, con los libaneses y los iraquíes y Libia, el frente de la resistencia y el enfrentamiento. Es la traducción textual. La resistencia a la agresión y el enfrentamiento. Y también le dieron tanta importancia como si fuera la liberación misma de la patria. Y lo que firmaron este tratado se autoadjudicaron el título de héroes, los héroes del enfrentamiento y de la resistencia. Bien, después de esto sabe que el pueblo egipcio, unos soldados gallardos de verdad, pues lograron un desfile militar ejecutar a Sadat. Dicen que lo mataron, que lo asesinaron. No, fue ejecutado por el pueblo, por unos soldados honestos, que nunca faltan. Aunque después se descubrió que eran de la hermandad musulmana, estaban ya también con un trasfondo religioso, pero al fin y al cabo el hombre fue muerto. Pero qué cosa, su vicepresidente era Mubarak, que estaba en la silla de al lado. Este murió y este se salvó, para gobernar 42 años más tarde a su antojo. El caso de Siria, pues gobernó hace 37 años. A comienzo de su gobierno, después del 67 inclusive, no a comienzo de su gobierno, suspendieron la constitución siria. Y el alegato de suspensión, ellos dicen para que el gobierno no tenga que consultar a la constitución cuando tenga que actuar en favor de la república, en favor de la protección. O sea, hay unos seis alegatos que presentaron al Congreso, a la Asamblea para resolverla, porque país con la constitución suspendida y la Asamblea no tiene funciones, ¿no? Sin embargo, nuestra constitución en sí, la antigua, no la que sacó ahorita Bashar, decía que era de la tendencia francesa, porque acuérdense, hasta el 47 éramos una colonia francesa. Y antes de eso los franceses habían dejado más o menos un esquema constitucional. Este esquema constitucional habla de 7 años, el periodo presidencial. Cuando toma el poder, antes de tomar el poder, la Constitución decía que el presidente tiene que ser musulmán o sunita. Otra maldición que tenemos encima tiene que ver con qué religión eres tú. Si no eres de mi religión, no eres nada, pues. Tú vas al infierno. O sea, esta convivencia nunca. Demagógicamente sí, como no. Claro que sí, pero a la hora de la verdad, esto es infiel, esto es un diablo, esto no sé qué tal, la gloria, el paraíso de Dios es para mí nomás porque yo soy musulmán, y inclusive entre los mismos musulmanes, chiitas, sunitas, pelean, y así pues lamentablemente. Entonces, el Líbano también lo mismo. Cuando hablan de que el presidente tiene que ser sunita. ¿Por qué? Porque la mayoría son sunitas, en verdad. Pero deja que el pueblo expresa, pues. No le están induciendo al pueblo que tiene que ser sunita porque estos son la mayoría, como si la mayoría tan segura que va a votar por él. Bueno, Hafez Assad es el único hecho bueno que hizo, aunque no le disfrutó al pueblo, que eliminó esto de la constitución suspendida, puso un sunita primero por un año más o menos, ahí en el poder, hasta que él logró arreglar las cosas y lo sacó, y se autocandidateó, y era solo, por supuesto, el candidato, y se eligió, o autoeligió, y quedó presidente. La concesión suspendida decía que cada 7 años hay elección presidencial, pero es de segundo grado, porque el pueblo elige la asamblea y la asamblea elige el presidente. Es más fácil negociar con la asamblea que con el pueblo. Pero si esto es lo que dice la constitución suspendida, si esto es lo que ellos estilan hacer, cada vez que renovaba su mandato, en los 5 renovaciones que tuvo, la asamblea lo elegía, y la asamblea sacaba unas hojas de este tamaño, hasta acá Merde llegó, porque tampoco manda la constitución que se votan los que están fuera de la patria, pero aquí se votaba.
es algo también triste, me interrumpo para decirle algo, qué cosa tan nefasta. Yo soy venezolano para entrar y salir a Siria y pagar impuestos por dólar. Para todo yo soy venezolano, pero para elegir, y acá puedo votar, para elegir presidente dejo de ser venezolano, puedo votar. Antes de que hicieran la constitución ahí venezolana, que la doble nacionalidad, ellos no le paraban, votaban los sirios. Pero para un informe de sus agentes de inteligencia y perseguirme, dejo de ser venezolano. Yo tuve 43 años, del 67 hasta el 2009, y no pude ir nunca a Siria. En junio del 2009, par como ministro de Relaciones Interiores y Nicolás Maduro como canciller, por supuesto con la anuencia del señor presidente Chávez, que en paz descanse, nos otorgaron a mi esposa y a mí un pasaporte diplomático y pudimos ir a ver a nuestros padres. Después de 43 años. Bueno, yo no sé si esto tiene importancia o no. Bien, el papelito que mandaban decía, de acuerdo al artículo tal, yo le agrego de la Constitución suspendida, que la Constitución está suspendida. ¿Cómo va a citar usted un artículo de la Constitución que lo está utilizando, la está aplicando, y una Constitución suspendida? De acuerdo al artículo tal de la Constitución, la Asamblea Nacional decidió, y de hecho lo hizo, renovar por 7 años más al presidente. ¿Acepta o no acepta? Si primero la Constitución suspendida no me obliga a votar, no tengo por qué votar, porque ya supuestamente yo voté por la Asamblea. ¿Por qué usted tiene que llamar a mí a votar de nuevo? Incluyendo acá, que está en Venezuela, en toda parte del mundo. ¿Por qué? Es para que los informantes digan, Carlos Aizami no fue a votar y fulano sí fue a votar. Y además para que obtengan la nefasta cifra del 99.99. Sin esto no pueden obtenerla. Siempre los triunfos eran 99.99. Egipto, Libia, bueno, Libia ni siquiera hizo esto, no le paraba. Esto sí, 42 años y no terminó el periodo. Lo mataron antes que termine ese periodo. Todo, salvo el Líbano. En Líbano hay una chucuta democracia que ahora va a hablar de esto. No sé si estoy dentro del marco que quieren escuchar o no, pero es la verdad. Muere Hafez al-Assad. Se reúnen, se llaman a una asamblea, se reúnen en la asamblea. Derechos de palabra a todo el mundo para que hable y lloriquea y hace lo que le da la gana. A mitad de lloradera, se suspende la sesión momentáneamente, se nombra una comisión de 8 personas, no es impar, sino par, fulano, para que corrijan de la Constitución suspendida, digo yo de nuevo, voy a ser tan repetitivo como Martín Martínez, suspendida, para que corrijan, para que modifiquen tal y tal artículo. ¿Qué cosa? Los artículos eran bajar la edad presidencialista de 40 a 34 años. Quien resultare electo presidente obtiene el grado de general en jefe activo, así que no sepa disparar una escopeta, activo, para que tenga la rienda del ejército. Y algunos artículos así, que todos tienen que ver con el resto del traje para que quede el bobo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, las mangas, el cinturón y todo. Pues, le hicieron, son 4 o 6 artículos. Pero ¿qué cosa? Fue en el año 2000. Aquí estamos en plena constituyente, estamos disfrutando de una nueva constitución. Y allá estos 6 artículos lo hicieron, se retiraron los nombrados a un salón adyacente y en 22 minutos salieron con los artículos ya enmendados, arreglados. Y se toma el poder Bashar al-Assad. Hace sus 2 elecciones, sus 2 periodos, igual al papá. Y la tercera, pues lo hizo ahorita, después de la guerra civil que teníamos ahorita, civil no la guerra que hay. Viendo tantas presiones después que se surgió la guerra, se vio obligado a levantar la suspensión, o sea, volver a actuar con la Constitución. Pero como vio que no le conviene, porque con todo lo que tenía era más amplia, más democrática, creó una ley, como casi la ley antiterrorista norteamericana, ¿no?
una ley especial y fue a una constitución nueva. La pueden tener todos ustedes por internet poniendo la nueva constitución. Hay que poner la nueva constitución de la República Árabe Siria. Y la pueden obtener en español. 174 artículos. Son 140.000 equivocaciones. Ni uno puede servir para una consejería de edificio. Pero el número 174 de los 147, ¿qué cosa, no? Dice, por ejemplo, el presidente no es, lo repito, no es responsable por nada de que cometa dentro de su mandato, salvo la traición a la patria. Es la única responsabilidad. De los demás puede hacer lo que quiera y no es responsable. En otra parte, si el presidente es acusado de traición a la patria, la acusación tiene que presentarla 1/3 de la Asamblea. No cualquier ciudadano ni nadie. 1/3 de la Asamblea. Quien recibe la acusación es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es nombrado por el presidente de 7 personas. Este tribunal se decide en contra de él, tiene la facultad de disolverla y volver con su problema a la Asamblea para que determine. La Asamblea en una sola reunión, a puerta cerrada, en alta voz, tienen que decir sí o no. Vaya a ver ustedes si pueden o no pueden juzgarlo. Esta es la nueva constitución que felicitaron de aquí. Aquí sí voy a entrar yo en nuestros problemas acá, en nuestras equivocaciones acá. Y lo felicitaron por la nueva constitución. Pero yo quiero saber que si alguien la leyó, la vio, la analizó, o se conformaron con lo que dijo Walter Martínez. Eso es lo que quiero ver yo. Yo cuando fui para Siria llevé 40 constituciones en árabe. La constitución venezolana, la constitución del 99, la llevé en árabe. Y di una al vicecanciller. Me visitó a la casa y lo visité yo a su oficina. Le regalé una. Y cuando hicieron la constitución siria, se me pasó a decirle que fueron 27 personas elegidas por el presidente, tú, para la constitución. No fue ni elección ni nada. 27 personas, algunos no son abogados. Se reunieron para hacer la nueva constitución. El actual ministro de Formación sirio era constituyente, se vale decirle esto. Y salió por la televisión siria diciendo: hemos leído bastantes constituciones del mundo para hacer la nuestra. Y lo que más nos gustó es la venezolana. Pero es del mismo pueblo del vicecanciller. Yo pienso que no tengo la certeza, pero yo pienso que es la constitución que yo regalé al vicecanciller, porque son familia y del mismo pueblo. No creo que la constitución venezolana en Siria está en todas partes, no en alguna librería. Me imagino, pues. Pero lo cierto es una anécdota, no tiene mucha importancia, pero la vi por televisión diciendo esta constitución, la venezolana, ¿no? En árabe. Fin. Y se leyeron justamente, sí, yo creo que sí la leyeron, porque hicieron todo lo contrario, tenía que haberla leído para hacer todo lo contrario, no fue en vano. Pero si Bashar al-Assad corrige o arregla, hace una nueva constitución, y en base a esta constitución va a las elecciones. Pero esta vez sí, ¿verdad?, que permitió que 2 se lanzaran en contra. Uno es el representante del Partido Comunista en la Asamblea, entre comillas, porque es un comunista inventado, por supuesto, ¿no? Y el otro que tiempo antes le creó el Ministerio del Control de Fomento, algo así. Duró en el ministerio 6 años, desfalcó el dinero del Estado y lo mandó para su casa. Esta vez lo desenvolvió y se sacó candidatearse contra mí. Hay un chiste en Siria, que estos 2 tipos se están divorciando. ¿Y el por qué? Porque descubrieron que sus mujeres votaron por ellos, no por Bashar. En un supuesto 18 millones de votos, 2 candidatos sacan 900.000 votos. Entonces, para que vean que todo es un... Bueno. Y ocurren las elecciones, gana Bashar de nuevo y está con su periodo, ¿verdad? Supuestamente de gobierno. Es el caso sirio, o el caso árabe, pues. Ya sabemos que hay traición. 47 años de padre y hijo, en la altura de Golán no se disparó ni un
ni un mortero de 24, del 24, de 31, ni un mortero, nada, ¿ah? Ni un track. Sin embargo, ahorita, cuando se levantó el pueblo sirio contra él, inclusive hay fuerzas de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí en la altura de Golán, cuando se levantó el pueblo y se levantaron los de Conaitra contra él, las Naciones Unidas y el gobierno israelita le permitieron entrar las líneas de fuego, que es prohibida, y llegar por la parte de atrás al pueblo sirio y macabre. Las aviaciones sirias sobrevoló el espacio del Golán, que está bajo el dominio israelita, que era algo imposible antes. Lo permitieron hacer esto para acabar al pueblo. Hace tiempo, en la zona sur de Siria, Suaida, donde somos nosotros, ahí tuvo mi amigo San Ros, cuando estuvo, se fue con nosotros, San Ros, el esposo. Es el productor más importante de la zona de manzana. En el 2008 estaba leyendo en internet y consigo que el gobierno sirio subsidia y compra toda la producción de manzanas de la gente siria que está bajo el dominio israelita en la altura del Golán. Y ahí hace un preámbulo de que era para ayudar a los hermanos sirios que están bajo el dominio, que van a hacer con su fruta, porque Israel no le deja vender adentro y no sé qué tal. Pero no dan ningunos cálculos. ¿Cuánto es la producción? ¿Qué cantidad es? Pero de tanta manzana que entró de a la altura de Golán, los de Siria no se pudieron venderla, porque primero el mejor precio de aquella, porque es subsidiada por el mismo gobierno, y dos, porque el gobierno se encargó de hacer, hasta por la televisión siria, la mala propaganda, que la manzana de tal zona, la nuestra, de tanto químico está causando cáncer. Y no se puede vender más, no se puede vender más. Pero yo me pongo a pensar cuál es la razón. Bueno, voy a llevar un historial de que antes nadie me lo creía, ahora que pasó todo, sí lo están consiguiendo. Que Israel también estaba financiándolos. ¿Pero por qué? Porque a través de los hermanos sirios que están en la altura de Golán, estaban comercializando con toda la fruta de Israel, la estaban pasando a Siria. Israel consiguió un mercado, y de Siria a los Emiratos del Golfo, y de Siria a Arabia Saudita, y de Siria a Egipto. O sea, toda la producción israelita se estaba vendiendo a través de esta ventana. Y subsidiaba también. Bueno, cosas por el estilo. Vamos al conflicto como tal. Tengo aquí un mapa para darle una idea somera sobre, no quiero tampoco alargar mucho el tiempo porque la densidad poblacional y la representación porcentual de cada nacionalidad en Palestina en el 1946, un año antes de la creación del Estado de Israel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 estados o provincias en Palestina. Vamos a comenzar por Safad, que es la parte frontal frente a Safad de Acá con Líbano. Safad, todo esto para el año 1946. Safad tenía 68% palestinos, 18% judíos y el 14% de distintas nacionalidades. Acre en castellano, 87% palestinos, 4% de distintas nacionalidades y el 10%, el 10% judíos, no israelitas, judíos estamos hablando. Tabaraya, que es la zona fronteriza ya con Siria, 28% israelitas o judíos, 52% palestinos y 11% de distintas nacionalidades. Nazaret, 52% palestinos, 28% judíos y 20% distintas nacionalidades. Haifa, 35 judíos, 42 palestinos y 23%, por supuesto, de otras nacionalidades. Bisán, 44% palestinos, 34 judíos y 22 distintas nacionalidades. Jenin,
83% palestinos, 16% judíos y 1% de distintas nacionalidades. Tol Karm, 78% palestinos, 17% judíos, 5% otras nacionalidades. Nablus, 86% palestinos, 1% distintas nacionalidades y 13% judíos. Jaffa, que es puerto, 47% palestinos, 39% judíos y 14% otras nacionalidades. Ramallah, donde está el asiento actual del gobierno palestino, 98% palestinos y 1% de distintas nacionalidades judíos. Al-Ramla, 77% palestinos, 14% judíos, 9% de distintas nacionalidades. Gaza, 77% palestinos, 4% judíos y 21% de distintas nacionalidades. Jerusalén, 84% palestinos, 2% de distintas nacionalidades y 14% judíos. Hebrón, o Al-Jalil, nosotros lo llamamos, 95% palestinos, 1% de distintas nacionalidades y 4% judíos. Beer el Sabah, 84% de distintas nacionalidades, 15% palestinos y 1% judíos. Es una zona desértica y no le interesaban mucho a ellos. Y me imagino por su condición desértica, habían tantos beduinos y cosas que no estaban. Por eso que una cifra muy alta de otras nacionalidades. Estas son las composiciones geográficas y demográficas para el momento del 46. Y esta es la actual situación y este es el nefasto muro. No sé si logran verlo. Sí. Este es el nefasto muro. Habiendo ahí población palestina y judía, pero son los asentamientos ilegales que siempre reclaman su demolición, ¿no? Y Israel nunca lo va a aceptar. Ayer el profesor Peter Molina nos acompañó y daba una cifra que realmente yo ignoraba, que hay 120, en esta zona 120 asentamientos de colonos israelíes en esta zona, de los cuales todos son ilegales. Toda la presencia de Israel es legal, pero en este caso allí sí, son ilegales. Las Naciones Unidas reclaman la demolición de 20 y Israel misma dice hay 100 ilegales. Reconoce que hay 100 ilegales, pero ni los 20 ni los 100 se van a sacar de ahí. Esto me hace recordar un cuentico cuando estábamos estudiando quizás tercer grado. Se fue ayer. Tercer grado o cuarto grado, que dos ratones consiguieron un pedacito de queso, que pelearon por su división, por su repartición, y se le llevaron al mono. Uno dijo, no, yo la reparto. La agarró, sacó una parte más que otra, y dijo, no, esta es muy grande. La comió para que queden iguales, pero comió bastante y dijo, no, este quedó más grande. Y dijo, y de él, ¿pero qué está pasando? El mono está repartiendo y los árabes están esperando que le dé su tajada. Lamentablemente, ¿no? Cuando la desgracia se convierte en chiste, ¿no? Nosotros decimos, los árabes dicen, la peor desgracia es que te hace reír. ¿Cómo? Tú vas con su carro, su familia, hacia el Zulia. Y a mitad de camino ya, cuando se va para abajo, se te picha un caucho. ¡Ay, Dios mío! Vas a todos los corotos de lo que tiene atrás y vas al caucho y repuesto para ponerlo y está pichado también. Ahí te ríes. Te estás riendo de tu propia desgracia, que ya está en lo peor que puede pasar. Te causa risa esto, ¿verdad? Es la peor desgracia. Por eso decimos, la peor desgracia es que causa risa. Y en verdad es eso. Ahora sí voy al caso palestino. ¿Cómo aparece Hamas en la escena política? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Ya vimos que durante todo el tiempo pasado todos los mandatarios árabes son alcahuetas y lacayos pues, del imperio. Lo único que, de verdad, de estos mandatarios, y lo único que veía el problema árabe de verdad, y el problema árabe palestino, y la magnitud de esto, era Saddam Hussein. Y de hecho, todo lo que pasó, el mismo reconocimiento de Estados Unidos después que no había ningún armamento atómico, y ahorita acaba de declarar la señora Clinton en su libro que Al-Qaeda
son hechas por ellos, no sé si vieron estas informaciones, ¿verdad? Y indica todo esto que realmente más. Yo quiero dejar algo claro allí y también lo tocaré un poco más adelante. El que cree que hay una diferencia entre Israel, Estados Unidos y Irán está equivocado y lo voy a mostrar. Lo voy a demostrar. Más peligrosa Israel, Irán que Israel al mundo entero. Más peligrosa. Aquí hay un odio de 1400 años contra los árabes. Ahí sí voy a volver atrás a 1400, pero un resumen pequeñito. Cuando aparece en el mundo el profeta Mahoma con la religión islámica, la única parte que era una civilización ya hecha, constituida, una sociedad, eran los persas, Irán, hoy día. Y todos aceptaron la religión islámica más o menos medianamente, algunos con guerras y otros por la buena, menos los persas fueron a la guerra contra los árabes y fueron vencidos en 17 guerras, que fueron sometidos al Islam ahora. Pero estos señores pensaron que no hay manera contra ellos, únete al enemigo y causarle daño desde adentro. Aceptaron y comenzaron desde adentro, si me lo permiten, como muchos los que se visten de franela roja. Y yo ayer lo dije, anteayer lo dije, y ahora como dicen que estamos en YouTube, vaya a ver usted cuánto nos van a criticar esto. Yo no concibo que para inscribirse en el partido hay una página de internet. No concibo esto. Para ser del partido tiene que haber un previo estudio ideológico, comportamiento, compromiso. No que no, hay una página de internet para inscribirte. Oye, que no vayamos a sorprender mañana que aparece María Corina Machado escrita, porque tiene todo el derecho, o Leopoldo López. Que no, que me digan que no. Se me pasó a decirle de comienzo que tenía que establecer una regla. Para mí, la política es la ciencia de la razón y no de la pasión. La ciencia de la razón es la política. Quien se apasiona se lleva unos chascos bien feos. Hay que razonar. Ahora, si el producto de este razonamiento triunfa, acompáñalo con pasión. Pero mientras tanto no. Manténgase en punto razonable. Nosotros cuando nos inscribimos por primera vez en el NDR, no, el PSOE. Lo hicimos en La Blanca, en el Vigía. Y en la misma cola había un adeco, que era el abogado, había ocupado cargos aquí en el gobierno de William Dávila y era el abogado de William Dávila. Y se inscribió, tenía una en la roja, se inscribió. ¿Hasta dónde continuó? No sé. Porque estuvo apartado un poco hasta que llegó Marco Díaz, también le vi de nuevo activo. No hay tanta gente como para que seamos mayoría. Y este pueblo que estuvo también 40 años con tendencia adeco-copiana, ¿verdad? Bienvenidos los que cambian de partido, pero cambian con ideología, que saben que lo que están haciendo. Pero no es porque yo hago esto, porque aquí puedo hacer, no convencido, no hay ideología. Lógico, yo no puedo pretender decirte que todos los chavistas son chavistas de antes de Chávez, no, estamos de acuerdo, pero no inscribirse ahorita recién que estamos hablando ya de escuelas de ideologías y cosas, pero que se inscriban en internet, que digan, ya tenemos 8 millones de chavistas. No es así. El caso de Gaza, dijimos que estaba Saddam Hussein, es el único que veía la realidad árabe y esto asustaba a los demás presidentes. Entonces comenzó su guerra con Irán, los de 8 años con Khomeini, que tiene otra historia larga, que fue sustituto de Shah para hacer lo que el Shah no fue capaz de hacerlo afuera del imperio. No fue ninguna revolución la de iraní, solo resumen 2 puntos. Cuando el Shah salió, no fue derrocado como se lo pintan. Hubo un movimiento popular contra él y no se sabe quién consiguió una tregua por 40 días. Y en estos 40 días el Shah lo habían ofrecido asilo político en Panamá. Y para Panamá llegaron 125 Mercedes-Benz hechos a mano de la flota real, 25 aviones, más todas las demás cosas. Pero por alguna razón Panamá dijo que no y tuvo que llevarlo a Egipto, que estaba Sadat, Anwar Sadat.
y le dio exilio político. Y cuando salió el rey derrocado, cuando salió con el himno nacional y la protección de la Guardia Civil y el avión presidencial. Dime qué golpe militar este, qué derrota. Y Khomeini tardó 25 días después del salida del Shah para entrar a Teherán. Mandó su gente primero, ¿no? Esa es una larga historia, no quiero entrar en esto, pero 8 años de guerra que fomentó justamente Khomeini contra Irak. Hay otra cosa que la gente cree que Khomeini no estuvo en París. Khomeini tuvo 14 años en Irak y se fue a París después de la última cumbre de la OPEP en Argelia en marzo del 75, ahí donde el Shah de Irán y Saddam Hussein negociaron la paz entre las dos naciones, y una de las condiciones era sacar a Khomeini de Irak, y el gobierno iraquí le pidió que se fuera, y por cierto lo mandó a París con el avión presidencial iraquí. Y en Irak, en París tenía su apartamento ya listo. Tuvo 4 años en París nomás. El resto lo tuvo 14 años en Irak, exiliado. Nadie lo dice. Y todos los días, cuando comenzó la revuelta por el partido Today iraní, que es el partido comunista, y Mujahideen Khalq, que significa el partido de los guerrilleros del pueblo, cuando comenzaron a levantarse contra el Shah, Khomeini comienza a mandar todo, o sea, tenía un programa radial por 7 idiomas que llegaba hasta Teherán, en 7 idiomas, y todos los días amanecía tapizada Teherán o llena y no solo Teherán, todas las ciudades iraníes, con panfletos contra el gobierno. Pero ¿cómo entraba? Y después se descubre que entraban en la valija diplomática norteamericana. Se entraba de París contra... Voy a hacer un largo comentario, no quiero hacerlo a media, pero largo de hacerlo, pues. ¿Me entiendes? La toma de la embajada fue la comedia más pirata y más nefasta y falsa del mundo. ¿Cómo que toman la embajada? 440 días y habiendo 300.000 iraníes en las calles de Nueva York. ¿Qué costaba al gobierno norteamericano? ¿Acaso su compromiso con la humanidad? ¿Qué costaba a él concentrar todo en un estadio y decirle, bueno, venga, pues, vamos a hacer intercambio? 300.000 iraníes había en Estados Unidos. Y hay embajada iraní en Estados Unidos. ¿Por qué no lo tomaron? Porque es recíproco. En fin, esto no quiero realmente entrar en esto, pero para darle idea que Irán no es ningún país como se creen que es una revolución ni nada de esto. Cuando ocurre la guerra del 90 contra Saddam Hussein para sacarlo de Kuwait, 27 países del mundo colaboraron con Estados Unidos, de los cuales el gobierno sirio mandó porque la concentración de fuerzas norteamericanas era en Arabia Saudita y Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo, más que todo, ¿no? Porque Kuwait estaba en la mano de los iraquíes. Hafez Assad, el presidente, el papá de Bashar, mandó en apoyo a Estados Unidos para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, mandó 300 tanques y 30.000 soldados. Combatieron codo a codo con los norteamericanos contra el Irak. Eso hay que saberlo. Y yo dije a los amigos, el día que triunfa, van a sacar a Saddam Hussein, el día que Estados Unidos reparte premios a lo que lograron, a Siria no le va a dar nada. Y efectivamente Reagan, que era el presidente, convocó a todos los países que participaron a los ejércitos y hizo un desfile en Nueva York y no permitió al ejército sirio asistir porque dijo un ejército terrorista. No lo dejó entrar. Y esto me hizo recordar cuando Napoleón estaba en conquista de Europa, un sueco desertó y le dio a un militar, le dio ciertas informaciones muy concretas. La utilizó Napoleón y triunfó. Viene el sueco a felicitarlo, pues. Y Napoleón sabía esto, tenía ya un poco de dinero ahí aparte. Cuando el tipo llegó eufórico para saludarle, no quédate que estoy lejos. Lo tuyo es dinero y aquí está mi mano, no puede tocar la mano de un traidor a su patria. Y esto es lo que le dije Reagan a Hafez Assad. No le dejó entrar en el desfile de la victoria que hizo en Nueva York, lo corrió. El único que apostó o se cuadró con Saddam Hussein era Yasser Arafat. Ahí voy ya. Porque todos los demás estaban en contra. Y Yasser Arafat sabía quizás que no iba a salir victorioso de Saddam Hussein, pero sí sabía su pensamiento lógico, árabe, nacionalista. Cuando pierde
Saddam Hussein entra bajo el cerco que le hicieron y el embargo que le hicieron, Arafat se queda entre la espada y la pared y le agarran por la chiva y lo llevan a Oslo. Los retrógradas árabes, Arabia Saudita, Rey Hussein, bueno, todo, Israel y Estados Unidos. Y en Oslo firma el primer tratado de paz legalizado con los sionistas y le dan el permiso de entrar a Palestina a formar su gobierno, pues, pero un gobierno no reconocido. Y comienza la gente algunos aceptan y otros no. Estaba la cosa entre sí y no. Esta conlleva a que cuando comienza a crecer un poco, ahí en Palestina la gran mayoría son musulmanes sunitas. Ahí lamentablemente hay que ir a la tendencia religiosa. Esta gran mayoría le causó cierto miedo a Israel, porque por la religión sí puede moverse más que por la nacionalidad, por la inteligencia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya está aquí, apoyado o reconocido por el mundo. Y hicimos con él un tratado de paz. A Rabin lo mataron y a Arafat tenían que hacerle algo. Entre Arabia Saudita y Israel pensaron que hay que crearle otra fuerza sunita igual a él, del mismo pueblo palestino, y que le haga contrapeso, para que no representa nunca peligro. Le crearon a Hamas. Hamas, su nombre viene, Hamas en árabe, la palabra Hamas significa euforia, fuerza. En cuando su nombre no viene por allí, la gente lo tomó como tal. Su nombre viene de abreviación de 5 palabras. Movimiento, resistencia islámica sunista. Estas letras componen la palabra Hamas, la abreviación de estas letras. Movimiento de resistencia islámica sunista. O sea, se cuadraron que son sunitas, los demás no tienen nada que ver. O sea, los cristianos que están en Palestina, los pocos chiitas, los que sea tal, no, es sunita. Pero declararon que son guerreristas, que no quieren la paz que hizo Arafat, sino van por las armas contra Israel, siendo creados por ellos. Pero esa es una negociación previa a todo esto. Pero mientras que estuvo Arafat vivo, lo tenía. Se fueron a las armas entre sí, entre Fatah y Hamas, muchas veces, pero eran de menor importancia. Pero cuando murió Arafat, surge Abbas, el actual presidente, y Abbas no logra contener la situación y fueron a las armas en verdad, entre Hamas y Fatah. Pero a Hamas lo confinaron en Gaza, desde un principio, ¿no? No la dejaron en toda parte. Hay algunos de Hamas en el resto, pero la mayor parte y la mayor fuerza está en Gaza. Hamas era la parte de mayor sentimiento de que se iba a conquistar el derecho perdido, ¿no? Arafat traicionó porque firmó la paz, y hay una paz con Israel. Entonces esta captó más adictos árabes, más pueblo, pues, si se quiere. Últimamente, bueno, vamos a dirimir esto a través de las urnas electorales. Fueron electorales, lo que menos pensaron ganó Hamas. Ahí sí fue el problema más grave. Pero también quiero decirle algo muy importante. Cuando crearon Hamas, Israel tenía en sus cárceles a un señor que estaba condenado a 4 cadenas perpetuas, que se llamaba Ahmad Yassin. Muchos se acuerdan de él ahorita cuando le describir, que salía siempre en silla de ruedas con un niño empujándolo, que no hablaba bien porque estaba muy por las torturas, que no tenía capacidad motriz para mover la mano. Era, ¿qué te digo yo? Una discapacidad total, pues, en todo el cuerpo, no podía caminar, no podía hablar muy bien, daba unas declaraciones, le costaba mucho que le entendieran. Lo sacó Israel de la cárcel y le dio la presencia, y él ganó la presencia de Hamas. ¿Qué cosa, no? Antes de las elecciones con Abbas. O sea, que crearon un movimiento condenado a 4 cadenas perpetuas, sin embargo, Israel lo liberó y fue aceptado como el presidente de Hamas. Siguió la cosa, pero al poco tiempo asesinan a este señor. ¿Pero quién lo asesina? Israel. ¿Y de qué manera? En la oración de la madrugada sale, como siempre, de la mezquita, después de hacer su oración, empujado por una persona, porque no tenía capacidad de mover la silla de ruedas.
Un helicóptero desde el aire le mandó un misil y lo acabó. Yo quiero preguntar, si fuera un israelita que hayan los árabes hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Lo acabaron con un misil a un señor de esta naturaleza, imagínate tú. Bueno, recibe el doctor Ahmad Rancisi, un pediatra muy honesto, muy árabe, muy nacionalista. Bueno, al mes y medio también lo mataron. Pero son cosas secundarias, pero es bueno dejarlas. Queda jamás en Gaza más que todo, y cuando van a las elecciones y ganan, de una vez los norteamericanos, los israelitas, Arabia Saudita y Abbas, la autoridad legítima de Palestina, lo declaran como terrorista. Y le niegan, le desconocen el triunfo. Esto conlleva a un enfrentamiento permanente, pero uno de los de Hamas, Khalid Mashal, se va para Siria. Esto tiene mucho que ver, secretario, y se asienta en Siria porque pensando que puede haber una guerra que lo acaba, bueno, tenían que dejar alguna reserva fuera de frontera. Y se queda en Siria. Pero fuera de frontera en Siria, tampoco hay peligro a Israel porque Bashar se encarga de contenerlo, ¿no? Está lejos y está cerca. Cuando ocurre lo que está pasando ahorita en Siria, Khalid Mashal, el representante de Hamas, declara que él no iba a meterse en la guerra entre hermanos, pues, entre gobierno y pueblo. Y Siria, el gobierno sirio lo presiona tanto, el tipo cierra sus oficinas y se va para Qatar. De Qatar para Irán, y de Irán, después de unos 6 meses de ausencia, un año, aparece en la escena siria apoyando a Jabal Assad, matando al pueblo sirio con su gente. Esta no es la primera vez que los palestinos participan en la matanza, porque Ahmad Jibril, otro que tenía un ejército en Siria, palestino, participó con Hafez Assad, el padre, con la toma del Líbano, y con Tal Zatar, si se acuerdan de este nombre, que es donde estaba el asiento mayor de los palestinos. Él como palestino, con su ejército palestino, tomó a los palestinos de Tal Zatar bajo las armas y el cuidado de Hafez Assad, y acabó a su pueblo, a los pueblos palestinos, en el exilio. Y este señor tuvo hasta la semana pasada, lo mataron en Siria. También otra vez utilizó su gente contra el pueblo sirio. Irán inventa, porque Irán sueña con hacer un imperio con los chiitas, acabar con los sunitas y tomar, ellos le llaman la media luna chiita, Irán, Irak, Siria, el Líbano, y rodean a Palestina. Inventa a Hezbollah en el Líbano. Primero, tomó Irak con el Maliki después que entró a los Estados Unidos, los chiitas de Irak. Los chiitas en Irak son mayoría en verdad, pero aniquilaron a los sunistas. Y tomaron con el Maliki los 9 años que tienen, o más de 9 años, del 2003, 11 años. Tomaron Irak, liquidaron a Saddam Hussein y tienen ya Irak anexada prácticamente a Irán con la tendencia chiita. Siria lo tienen segura con Bashar Assad y su padre, también son chiitas, pero son minoría. Pero tomaron el poder así y ahí quedaron. Le faltaba el Líbano. Crearon a Hezbollah con Hassan Nasrallah, que es el actual jefe del partido. ¿Qué significa Hezbollah? Hezb es partido y Allah es Dios. O sea, es el partido de Dios. O sea, Dios como que se cansó de la religión, se vio que no le dan a ninguna parte. Bueno, dijo, voy a crear un movimiento político más bien. Pero como no puede bajar a la tierra por miedo que le agarran los árabes y lo matan, Dios encargó a Hassan Nasrallah que lo represente, que le conduce su partido. Mira qué cosa tan nefasta, ¿vale? Por el amor de Dios, qué cosa tan estúpida, ¿verdad? Pero ahí está. Y Hezbollah la armó Irán hasta los dientes. Es extra gobierno, o sea, él manda en el Líbano. El ejército no tiene nada que ver. Él actúa, él bombardea, él ataca. Bueno, tiene más fuerza que el mismo ejército libanés. Y mucho más fuerza. En el 2006, como que estaba un poco apagada la situación. Para revivirla, confabulan con Israel y fomentan una guerra contra Israel, con Hezbollah. O sea, Líbano no es no el gobierno, el Líbano, el partido, no el ejército, fomenta una guerra contra el Estado de Israel. Y comienzan las propagandas, los medios, endiosan a Hassan Nasrallah. Lo ponen en el cielo, pues. Hay un día
Lo llamaron el día de la masacre de la Merkafa. Merkafa es un tanque israelita fuerte, que es el orgullo de ellos, de su industria. Sin embargo, se supone que en un día, en alguna parte, rodearon a 35 Merkafas y lo acabaron los de Hezbollah. Y Israel reconoció esto. Al fin y al cabo descubrió que no había ni siquiera 35 bicicletas. Pero ellos hablaron así. Y Israel lloraba y sacaba gente con máscara de gas y la gente a los refugios durante el tiempo que hubo la guerra. De tal manera que salió con una Beirut destruida, con un ejército del partido mermado hasta la mitad, con un pueblo destruido, y sin embargo es el héroe nacional. De tal manera que sus fotos abarcaron las grandes partes del mundo árabe, en algunos. En Siria, las cantidades de fotos en las paredes eran más del Bashar al-Assad y del papá. En Yemen, en muchos países árabes, ¿no? Lo endiosaron, lo hicieron como un gran héroe. Y el gobierno libanés siempre reclamaba que hay que quitarle las armas al partido, tienen que unirla al ejército. No, el ejército no tiene la capacidad, decía él. Y lo crearon. Después de una derrota, lo convirtieron más bien en un gran héroe, ¿verdad? Esto le viene como anillo al dedo ahorita con Hamas. Hamas está declarada como un movimiento terrorista. Hamas está matando al pueblo sirio. Hamas está en su peor momento. ¿Qué hacemos para levantar el ego? Para crearla. Confabulan y le manda a Irán, entre comillas, unos misiles. Hamas, hace 2 meses atrás, 2 meses antes de la guerra que emprendieron ahorita, firmó con Abbas, con la autoridad legal de Palestina, un convenio que nadie actuó sin la consulta del otro, sin consultar, que iban a unir esfuerzos para buscar la paz, ¿verdad? Resulta que sin consultar, 1 mes y medio después de esta firma, sin consultar con nadie, amanecen disparando a Israel unos cohetes, unos misiles. Claro que la excusa es que desaparecieron 3 muchachos israelitas y que Hamas la secuestró, que sí, que no. Después los mismos israelitas reconocieron que pueden haber sido ejecutados a manos de colonos, pero no confirman esto. Y esto lo dijeron en plena guerra, pero con esta duda que tienen no pararon la guerra. Y Hamas lanzándole misiles y estos lanzándole también bombas. Lo que pasó ahorita recientemente. Pero lo triste, que a los 7 días, a mí tuve un programa, me invitaron a un programa en YBK Mundial, y lo dije al locutor, al entrevistador, le dije, mira, estamos a 7 días de guerra. En Palestina ya están hablando, en Gaza, pues, de 76 muertos y una gran destrucción. Y los misiles de Hamas, que están dando excusa a Israel para que siga, no han derribado ni una casa con techo de zinc. No había ni un muerto todavía, el otro bando. Israel dice, mientras que no cesen el lanzamiento de misiles, nosotros no vamos a cesar. Entonces, cada vez que hay media calma, ellos lanzan unos cuantos misiles, no sé de qué tipo, porque nunca hicieron daño a nada, y Israel, con estas cosas, comienza a bombardear de nuevo. ¿Entiendes? Los medios, a comienzo, sacaban como si fuera una gran cosa, porque estaba preparado. Mira los cobardes israelitas como se tiran debajo de los carros cuando suenan las alarmas de bombardeo. Bueno, en verdad muestran gente, se tiran de los carros, se guardan, se esconden atrás de las paredes, ¿no? Supuestamente en Israel. Este es un heroísmo de Hamas. Está obligando a los israelitas a demostrar su cobardía y que se tiran los carros cuando hay esto. Pero al cambio de esto, estos se tiraban vivos y se paraban a manejar sus carros después. Pero al cambio habían unos cuantos que, producto de este ataque, murieron. ¿Ves? Fíjate la cuestión. De modo que, definitivamente ahorita, tú ves las páginas de los periódicos árabes, más que todo Siria, Irak, lo que quieren endiosar el Líbano, y tú ves que Israel, pobrecita, ya está pidiendo auxilio del mundo. Y vamos a la frontera del 67 y vamos a negociar y no queremos más. Y el gran héroe salió es Hamas ahorita, que destruyó al pueblo palestino. Yo le dije al embajador cuando estuve allí, pero en mi casa, no en público para no. Le dije, yo estoy en contra de Hamas. Y para mí esto me dijo lo mismo, creo yo, pero yo no puedo decirlo en público. Querían hacer flotar a Hamas, porque ya tuvo una caída con participar en la matanza del pueblo sirio, querían de nuevo darle un auge. Como triunfaron con esta mentira publicitaria con Asad al-Badri, triunfaron con esta mentira publicitaria con Hassan Nasrallah en Líbano, y ¿por qué no lo hacen con Hamas? Pues también, para crear 3 héroes ficticios, pero son héroes ante los medios.
Ayer estaba viendo cositas, yo este punto no quiero pasar desapercibido. Acá, ya que hablé de acá, tengo que aclararlo para que no quede duda o para que, o mi punto de vista. Lamentablemente, nosotros tenemos a un Walter Martínez ahí, que es el internacionalista. Indudablemente tenemos a un Raimundo Capchi y a un Adrián Sabayer. Estos son los dos personajes que más salen y más hablan. Pero me importa más que ellos Walter Martínez. Ayer estaba viendo de casualidad, está bajando Obama 23 peldaños del avión. O sea, para él, hasta los peldaños, ¿sabe cuánto es? Miran la bestia negra, como que la cambiaron y ahora tiene oxígeno y sangre adentro, no sé qué tal. Critica unas cosas vanidosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero 3 años y medio tiene el criminal Bashar Assad matando al pueblo sirio. No vio él nunca nada de esto, no vio sino Martínez. Cuando en algunas cosas, en algunas cosas, a veces muestra una imagen de una explosión, una cuestión de esta, y dice, bueno, no tengo confirmaciones de esto, no hay agencia reconocida que reconozca, nos llegó a través de una organización, una ONG, y vayan a ver ustedes que él alimenta y mantiene a la ONG. No veo nada de esto. Y Siria se destruyó. Las ciudades más grandes, las 8 o 10 ciudades más grandes, están al 70% destruidas. Absolutamente destruidas. Alepo tiene 12.700 años de construida. Búscanla en el internet. 12.700 años. La dejó nada. Las acabó. Damasco ya está con más del 50% de daños a la infraestructura. Halab, Homs, las de aquí, 7 ciudades, 8 ciudades ya están destruidas totalmente. Hablan de 200.000 muertos, que uno es mucho, pero hablan de 200.000 muertos. Pero los cálculos reales pasan del millón. Un pueblo que tiene 7 millones de desplazados internos y 3,5 millones de exiliados afuera, refugiados registrados. Y se estima como la mitad de esta cantidad también en una forma clandestina han salido del país. Y esto no lo ve Walter Martínez. Hace un año utilizó las armas químicas contra el pueblo sirio y Estados Unidos amenazó con que iba a bombardearlo si no entrega las armas químicas. Y salieron a decir ellos, los terroristas son 70.000 soldados sirios que desertaron y desde luego se le unieron otra gente, ¿no? No niego que sí aprovecharon algunos de pescar en ríos revueltos, pero el terrorista para él todo el ejército sirio. Estos los terroristas que están llamando al imperio para que nos bombardea. Y las Naciones Unidas, incitada por Rusia y la China, utilizó el veto 6 veces para ninguna intervención extranjera, para proteger a Bashar al-Assad, para que siga matando al pueblo. Anteayer, con la presencia del gobierno islámico este nuevo, que crearon ellos, creado por ellos mismos, Walid al-Muallim, que es el canciller de Siria, dice textualmente, si Estados Unidos quiere agredir a Siria, tiene que no consultarnos. Tiene que pedir, tenemos que ayudarnos mutuamente, agredir a Siria. O sea, él quiere que venga a agredir, pero a los terroristas, entre comillas, los que ellos no pudieron hacerlo, supuestamente. Yo me pregunto ahorita, ¿irá Rusia a utilizar el veto de nuevo o irán a pasar esto por el Consejo de Seguridad? O si no, todavía más claro, ¿por qué no piden la ayuda a Rusia, que lo apoyó en todo el tiempo? ¿Por qué lo piden a Estados Unidos, el gobierno sirio? ¿Por qué no lo pide a Rusia y China? O han sido el brazo derecho de ella en suministrarle armas y de todo, pues. Y ahora piden a Estados Unidos que actúe. ¿Por qué no lo piden a sus amigos rusos? No sé si puedo hacer esta pregunta y alguien me puede responder o no es así. ¿Por qué Estados Unidos? Si ellos creen que es el diablo que está apoyando al terrorismo. Pero Daesh, o ISIS como lo están llamando en inglés, el gobierno islámico, tomó las zonas petroleras de Siria y los emiratos islámicos que están creyendo, el emir mayor es al-Baghdadi, de Bagdad.
Y él, a su vez, da autoridades a unos pequeños emires en otras zonas donde liberan ellos, según ellos. Y la zona petrolera siria la liberaron no del gobierno de Bashar, la liberaron de la mano del gobierno del ejército libre, ¿no? De los revolucionarios, lo liberaron. Y hay pruebas, y ayer lo saqué por Facebook y la publiqué, hay pruebas con nombre y apellidos que el petróleo que Daesh saca lo vende al gobierno sirio, a quien lo va a derrocar en el futuro, lo están guardando para matarlo. Y el hermano del ministro del petróleo sirio desertó y es el emir de esta zona. Lo nombró el Baghdadi, el emir de esta zona. Es el hermano del ministro. El ministro sigue siendo ministro, pero sin cartera porque el petróleo lo tienen ellos. Y ahora lo tiene el hermano. Entonces, es esto lo que yo quiero criticar, lo quiero dejar claro, que el gobierno realmente no tiene fundamentos para apoyar más allá que las malas la información tergiversada. El presidente Chávez, en agosto del 2009, 4 días después que yo regresé, él fue a Siria. Inclusive, antes sabíamos que iba, y me llamaron a la embajada para estar y para traducir y para cosas, y luego me dijeron que no suspendió el viaje, pues como yo tenía 4 días más para volver, pues regresé. Apenas que yo regreso, él se fue para Siria. Entre Damasco y Suaida, la capital del sur de Siria, hay 100 kilómetros, más o menos. Y en Suaida, cualquiera de ustedes puede ir y no necesita traductor. El 40% habla español porque han sido inmigrantes en Venezuela. Absolutamente. Y lo fue San Rosa y lo comprobó. No necesitan hablar. Y estos pueblos que están a la orilla de esta carretera, de los 100 kilómetros, la gran mayoría son inmigrantes de acá, para acá. No un pueblo de estos, está a 5 kilómetros de la carretera, salió todo el pueblo a recibir a Chávez en la carretera. Y Wissam Abu Harb, que era reportero de Venezuela en televisión aquí, ahora es el encargado cultural en la embajada, de origen sirio. Tiene la cinta de esto. Los que salieron de este pueblo a recibirlo, querían invitarlo para que vaya al pueblo de los 5 kilómetros. Y él se excusó que no, que están esperando en Suaida, que vamos todos para allá con su amabilidad. Y se montó en el carro, ellos insistieron que no. Levantaron el hombre y el carro y caminaron más de 40 metros con él hacia el pueblo de ellos. Y después decidieron, por tanto, él decirle que no, bajarlo y volver a dejarlo que vaya hacia. Este amor hoy día se perdió lamentablemente. Porque los iraníes propagaban en Siria que Venezuela está apoyando con gasoil al ejército de Bashar. Y los sirios decían, nos están bombardeando y nos están matando con el gasoil venezolano. Aquí estos que levantaron a hombros Chávez y Carro, ahorita no quieren saber nada de los venezolanos. Gracias a que Walter Martínez ve la noticia con un solo ojo, no tiene dos para ver, la ve con un solo ojo. De verdad, lamentablemente, ¿no? Hay una relación de pueblos hermosísima y hay una tradición, hay una inmigración árabe de más de 60 años. Papá falleció el 29 de abril de este año y papá llegó a Venezuela, a Mérida, el 54. O sea, tenemos 60 años de presencia en este pueblo. Y como él, hay algunos poco antes que él todavía, de los años 50. Y hoy día somos pocos, diría yo, los que estamos convencidos de la realidad y estamos con la revolución. Indudablemente no creo que alguien pueda poner en duda nuestra actuación en esta revolución. Pero la gran mayoría, lamentablemente, ya no. ¿Ya? Porque entonces, bueno, se ayuda a matarnos. ¿Qué vamos a estar queriendo aquí? Indudablemente es lamentable. Muchas cosas de hablar, por supuesto, pero no quiero alargar más tiempo. Esto no se puede resumir así, pero y además, como ven que estábamos saltando de un punto a otro porque por el tiempo y por el momento que llega un caso hay que traerlo a la escena, pero no es lo normal. Agradezco a la gente, a la gentileza de ustedes acá. Y bueno, espero que nos sigamos viendo aquí, pues, y cuentos. Muchas gracias. Y disculpen. Gracias.